Chitos. Hola, pues buenas tardes, buenas noches y a lo mejor en algunos casos buenos días. Y a los que nos están viendo ahorita y a los que en el horario que nos vayan a ver cuando vean esta grabación en nuestro canal en YouTube. Soy Leticia Gómez, soy la creadora y la directora de este proyecto Sumar. Bienvenidos a Congreso Sumar Nexus 2022. Vamos sobre nuestra segunda semana de estas 4 semanas de encuentros, de aprendizajes. Y hoy tenemos a como dijera María Rita, un capo, como dicen en Argentina, un gran referente de lo que es su tema. Contamos con la presencia y estamos muy agradecidos, Daniel Oil, de que nos acompañes hoy y poder aprender de ti. Voy a hablar un poquito de lo que él hace y pues él es docente, formador y comunicador con amplia experiencia en Argentina y Latinoamérica. Es facilitador de procesos de cambio personal y organizacional. Es especialista en temas de comunicación desde un abordaje sistémico. Es coach personal, organizacional y de equipos. Es Master Trainer en PNL, certificado por NLP University de Robert Dills. Coach ontológico profesional certificado por la Escuela Argentina de PNL y Coaching. NLP Coach certificado por The Society of NLP. Formado en hipnosis ericksoniana y trance generativo con Stephen Gilligan. Ha realizado entrenamientos avanzados con John Grinder, Robert Dills, Tom Best, Jeffrey Seid, Judith de Lassier y Steve Andreas, entre otros. Es miembro de la Asociación de Programación Neurolingüística de Argentina, miembro fundador y codirector de la Red Latinoamericana de PNL y es miembro de la GCT, Global NLP Training and Consulting Community. Bienvenido, Daniel, y hoy nos va a hablar de las 3 mentes en la comunicación digital. Bienvenido. Muchas gracias Leticia. Gracias por la posibilidad, gracias por la organización de este contexto, ¿no? Siempre pienso que solo porque hay gente como ustedes y como este proyecto que crea contextos donde otras personas se sientan convocadas es que nosotros podemos hacer nuestra tarea. Así que bueno, como les comentaba antes de abrir, dado que los grupos que veo que se están creando aquí en el Congreso de Sumar son grupos más bien íntimos, mi idea es que esto no sea una clase o una disertación, sino más bien una conversación. Yo voy a plantear un poco esta idea genérica de a qué me refiero cuando me refiero a 3 mentes, y me gustaría que generamos un espacio conversacional donde ver qué nos pasa con respecto a estas 3 mentes, y cómo funcionan cuando estamos, como hoy, como acá, porque este es un buen ejemplo, comunicándose a través de un medio digital, y escuchar qué desafíos han encontrado ustedes en esto, qué tipo de respuestas han encontrado en esto, y tal vez aportarles o compartirles simplemente algunas de las que he venido descubriendo o de alguna manera generando, no solo descubriendo en el hacer, sino a veces realmente sentándome a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para solucionar este desafío? ¿O cómo hacemos para aprovechar esta oportunidad que se nos presenta a partir de esto que está sucediendo, que es comunicarnos, personas que estamos en lugares tan distantes unos de otros a través de un medio digital? ¿Y cuánto está presente? ¿Cuánto se puede hacer que antes no se podía hacer? ¿Y cuánto tenemos que tomar conciencia de que no está? Y pensar cómo vamos a hacer para gestionar esa ausencia, ¿no? Me acuerdo cuando en el 2020 se desató la pandemia, todos los que compartimos esta tarea, teníamos esta pregunta: ¿cómo hacemos ahora para hacer lo mismo que hacíamos en presencia a través de un medio digital? Y era una pregunta que me llenaba de angustia,
hasta que un día desperté y vieron, yo siempre creo que las preguntas, ayer hablábamos también de eso, ¿no?, con Laura, ¿no? Las preguntas son un espacio poderosísimo porque son directamente un filtro perceptual. Yo voy a la experiencia portando una pregunta, así que ¿cómo hacemos para hacer lo mismo digitalmente? No era una buena pregunta. Entonces un día me desperté diciendo, ¿qué cosas podemos hacer digitalmente que no se podrían hacer en presencia? ¿Cómo podemos aprovechar esto hecho de que, por ejemplo, la gente puede estar muy cerca de la cámara, o se puede ver mejor el rostro, o se puede grabar y después ver la grabación, o se pueden armar salas de grupos pequeños y la gente tiene una intimidad que a veces siempre está en una capacitación muy numerosa? Ay, con todo este ruido de todo el mundo trabajando al lado mío, escucho más al grupo de al lado que al grupo con el que yo estoy trabajando. Entonces empecé como a enfocar en, bueno, ¿cuáles son las ventajas también que tenemos en la comunicación digital? Y aparecieron muchísimas ventajas, y después empezaron a aparecer muy fuertemente las falencias. Entonces, un poco el encuentro de hoy tenía y tiene como objetivo el compartirles un poco esta idea, que es una idea central en la disciplina que yo más practico, que es lo que llamamos el cambio generativo, que ha tomado como lo mejor de la psicoterapia y lo mejor del coaching y la programación neurolingüística en un modelo que de alguna manera tiene muchísimas aplicaciones, que tiene como alguna de sus bases el utilizar el cuerpo, esencialmente utilizar lo que llamamos modelos somáticos, que el cuerpo exprese cosas que a veces el lenguaje no puede expresar, y esta idea de que los obstáculos de alguna manera son recursos disfrazados, que podemos encontrar en el obstáculo cuando cambiamos nuestro estado, cambiamos nuestra relación con eso que percibimos como obstáculo, podemos entender que ahí hay tesoros escondidos. Y en el cambio generativo partimos de esta idea de que cuando estamos en la experiencia es como si nuestro sistema nervioso estuviese filtrando la experiencia a través de 3 filtros, o estuviese de alguna manera colapsando esta realidad, ¿sí?, experiencial que cada uno de nosotros tiene a través de 3 filtros diferentes. Y estas son estas 3 mentes de las que quería hablarles hoy. Voy a empezar por la más antigua, ¿sí? Y si pensamos cuál es nuestra forma de mente, cuál es nuestra inteligencia más antigua, la que hace más tiempo que nos acompaña evolutivamente, sin duda es la inteligencia del cuerpo. O sea, millones de años de desarrollo biológico instalados en cada célula, ¿sí? O sea, cada célula siendo una forma de conciencia que toma decisiones, que elige, que comunica, que cambia, que se transforma. Y nosotros somos esa enorme, ¿sí?, complejidad, este sistema de sistemas, este olón formado de tantísimos olones internos que son cada una de nuestras células para hacer este organismo autoconsciente que es un ser humano, esta maravilla increíble. Como dice uno de mis mentores, el instrumento de conciencia más desarrollado que se puede encontrar de este lado de la galaxia. Y en nuestra cultura, de alguna manera, esta mente somática, como la llamamos en el cambio generativo, esta mente del cuerpo, hemos aprendido a tenerla como subsumida a esta segunda inteligencia que se desarrolló muchísimos millones de años después, que es nuestra mente cognitiva. Esta mente que se separa de la experiencia para construir mapas, para nombrarlos, para reflexionar sobre el pasado, para viajar al futuro, crear cosas que no han existido hasta el día de hoy, y que sin embargo para hacerlo opera por disociación, se separa de la experiencia en la que está todo el tiempo el cuerpo. El cuerpo no se va a ninguna parte, el cuerpo todo el tiempo está en la totalidad de la experiencia, ¿sí? Entonces, cuando hablo de mi mente somática, estoy hablando de esta parte de mi inteligencia que está siempre conectada con lo que está vivo. Cuando hablo de mi mente somática, hablo de esta inteligencia que es capaz de hacer todos estos procesos que mi cuerpo hace para mantenerme con vida, y de los cuales yo no tengo ninguna conciencia. Mi mente consciente, cognitiva, verbal, no le da ninguna orden a mi estómago acerca de
¿sí? Cuántas enzimas tiene que segregar para digerir el almuerzo, o cuántas calorías tengo que consumir para mantener mi temperatura corporal estable, o a qué ritmo tiene que latir mi corazón para darme el oxígeno que necesito ahora para correr a ese bus que si no lo pierdo. Es como un montón de cosas que tienen que ver con nuestra inteligencia del cuerpo. Y nuestro cuerpo todo el tiempo nos habla. El tema es que nuestro cuerpo no tiene palabras para hablar. Y nosotros hemos caído, como decía Antonio Damasio, este gran neurocientífico portugués, que escribió este clásico que se llama El error de Descartes, ¿no? Esta idea de pienso y por lo tanto existo. Y él decía, como mamíferos que sentimos, venimos sintiendo millones de años antes de que nuestra corteza izquierda pudiera producir un solo pensamiento en palabras. Entonces, de alguna manera, culturalmente, y esto no sucede en la mayoría de las culturas tradicionales del planeta, hemos colocado a la mente somática, a la mente del cuerpo, en un segundo plano. Y vamos a regresar más adelante a ver de qué manera afecta esto en el momento de la comunicación digital. Entonces, simplemente como para hacer un pequeño resumen de lo hablado hasta acá, y también tal vez para que pueda haber algún tipo de pregunta o comentario al respecto, como les decía, yo creo que el contexto más apropiado para el aprendizaje, lo hablábamos antes de abrir, no es la clase, no es la disertación, no es la charla, es la conversación. Así que yo espero que esto se transforme en una conversación. Me va a gustar verles el rostro, si quieren abrir sus cámaras. Para mí es feedback, y es otra de las cosas que a veces nos falta mucho en la comunicación digital. Inconscientemente percibimos tanto acerca del rostro de las personas, de los gestos de las personas, de la postura de las personas. Es una de las cosas que a veces más falta nos hace en la comunicación digital, ¿no? Entonces, un poco para revisar esta primera mente. Decimos que esta primera mente es nuestra mente somática. Y cuando hablo de mi mente somática, digo que es mi primera mente, es mi mente primal, que es la mente que comparto con todos los mamíferos. O sea, es la mente que comparto con mi perro, con mi gato, es la mente que opera esencialmente con mi cerebro límbico, es la mente que emociona. O sea, emocionamos en el cuerpo y con el cuerpo. El hemisferio izquierdo, verbal, lingüístico, lógico, racional, no tiene conexión directa, no tiene cable con el piso de abajo, con el cerebro límbico, que es el que maneja nuestras emociones, al lugar que las emociones de nuestro gato, de nuestro perro o de nuestro caballo. Entonces, nos olvidamos en este ser humanos que seguimos siendo mamíferos humanos y que no tenemos ni un pelo menos de mamífero que el resto de los mamíferos con los cuales compartimos, ¿sí?, la biosfera del planeta. Cuando hablo de mi mente somática, hablo de la sensación sentida en el cuerpo, ¿sí? Eugene Gendlin, el desarrollador de esta forma terapéutica tan revolucionaria en su momento, que es el focusing, trajo este concepto de la sensación sentida, ¿sí? Durante muchísimos años, Gendlin llevó adelante un estudio para descubrir si era posible en los 15 minutos iniciales de una sesión de terapia, coaching o cualquier counseling, cualquier forma de asistencia interpersonal, encontrar alguna señal que me pudiera permitir predecir que esa iba a ser una sesión donde iba a haber algún tipo de avance. Y la conclusión a la que él llegó, después de muchos años de estudiar terapeutas de muchos abordajes, ¿sí?, era que el mejor predictor era la aparición durante esos primeros 15 segundos de una sensación sentida en el cuerpo, que la persona pudiera ubicar en el cuerpo eso que le estaba pasando. Esto que nos parece tan común, yo me he encontrado con la sorpresa, especialmente trabajando con personas de empresas, con altos directivos, muchas veces con ingenieros que tienen una formación esencialmente disociativa, ven todo lo sistémico, pero de alguna manera en la distancia y desde afuera. La persona me estaba contando algo y yo preguntaba, bueno, ¿y todo esto que me contás y que te está preocupando en tu cuerpo, dónde lo sentís? Y ver que la persona me miraba como si yo le estuviera hablando en otro idioma, me dice, ¿cómo en mi cuerpo? Sí, sí, o sea, vos me estás hablando de esto, ¿dónde registrás en tu cuerpo alguna sensación conectada con esto que me estás contando y te preocupa? Y me dice, no, yo no siento mi cuerpo, yo solo siento mi cuerpo cuando me duele, cuando estoy enfermo. Bueno,
Eso es un entrenamiento cultural. Culturalmente estamos cortados por aquí. Y si algo de lo que sentimos aquí abajo, que es la única forma como nuestra mente somática puede hablar con nosotros, no tiene lenguaje, de todos modos, como no piensa en palabras, pensamos que no existe. Sin embargo, nuestro cuerpo se está comunicando todo el tiempo con nosotros. ¿Cómo se comunica nuestro cuerpo con nosotros? ¿Cuál es el lenguaje del cuerpo? ¿Alguien tiene alguna hipótesis? ¿Cómo nos habla el cuerpo? Pueden escribir en el chat. Por lo que vamos sintiendo. El No cuerpo sé. nos habla a través de sensaciones, exactamente. El lenguaje del cuerpo son las sensaciones corporales. Ahora, en nuestra cultura, si hay una sensación corporal que va en contra de alguna idea que yo tengo, tomo algo para que se calle. Estamos acostumbrados a desestimar las sensaciones del cuerpo si van en contra de lo que la cabeza piensa o cree. Entonces, cuando pienso en mi mente somática, la mente somática me habla a través de sensaciones sentidas en el cuerpo, ¿sí? Está conectada con todo lo que sucede. Vamos a ver que nuestra segunda mente opera por disociación, en cambio nuestra mente somática siempre está en la experiencia, siempre está aquí, siempre está ahora, siempre está en el presente, ¿sí? Es la experiencia de estar vivos. Cuando me separo de mi cuerpo, hay algo de la experiencia de estar vivo que se pierde. Empiezo a ser un observador de la vida en lugar de ser un actor de la vida, ¿no? Está mucho más conectado con los procesos del hemisferio derecho, o sea, el mapa del cuerpo a nivel del sistema nervioso está en el hemisferio derecho, es nuestro hemisferio derecho, el que realmente está interconectado con todo lo que hay allá afuera y el que está recibiendo todo el tiempo información del cuerpo, y también con el sistema límbico, ¿sí? Con el piso de abajo del cerebro. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Daniel, pasa a veces esa falta de registro hace que a veces nos lleve a espacios donde no podemos comprender lo que pasa. Entonces, enseguida tapamos esa sensación que está apareciendo. ¿Qué pasa? A veces cuando se acercan los coaches y te dicen, sí, falleció mi mamá, falleció, pero ya está bien, ya está, 7 días es suficiente, vuelvo al trabajo y empiezo a tapar y el cuerpo te va hablando, así que lo que no podés atravesarlo, en algún lugar te va a aparecer. Y lo interesante es que no se hace un registro, a veces hay muchas cuestiones emocionales que se ven en el cuerpo y te dice, no sé qué pasa que me empezó a dar acidez, descompostura, no tiene que ver con todo eso que no puedo registrar, ¿no? ¿Qué nos pasa con esta mente del cuerpo cuando estamos comunicándonos digitalmente, ¿no? Justamente una de las cosas que tiene nuestro sistema nervioso es este maravilloso sistema de neuronas espejo, ¿sí? Que de alguna manera está construyendo todo el tiempo una especie de imagen del otro en función de lo que ve en el movimiento de su cuerpo, que de alguna manera, como decía Ramachandran, él llamaba las neuronas Gandhi, porque sienten que son la base de la empatía. Una cosa que sucede cuando estamos trabajando en forma presencial, cuando nos estamos comunicando, ya que el tema de esta semana es la comunicación, en forma presencial, es que constantemente nuestro cuerpo y de manera inconsciente nos está dando información acerca del estado del grupo al que le estoy hablando. ¿Qué sucede en la comunicación digital cuando sucede algo como lo que está sucediendo en este momento? Yo no veo a las personas a las que les estoy hablando. De manera que un montón de información que ustedes me pueden dar a mí acerca de si están entendiendo o no están entendiendo, si les gusta o no les gusta, si les parece interesante o se aburren, yo no la tengo porque no les veo. Así que mi primera invitación para aquellos que estén completamente vestidos es que, si pueden, enciendan sus cámaras. Porque esto de lo que estamos hablando se va a entender mucho mejor si nos estamos viendo todos aquí, ¿sí? Gracias a los que están pudiendo encenderla. Uno de los grandes problemas, tengo muchos amigos y colegas que son docentes universitarios, y los estudiantes universitarios no encienden la cámara. Y entonces decían, es terrible, es desgastante, es agotador estar hablando, aunque yo no sé si están, o simplemente me dejaron el cartelito con el nombre
y no le estoy hablando a nadie, estoy hablando acá yo solo, yo sola, me decía una amiga, y no sé si hay alguien del otro lado escuchándome, no sé si estoy hablando para alguien o estoy hablando sola por las calles como una loca. Entonces, hay algo muy interesante, que es cuando entendemos que aún en una comunicación digital yo permanentemente le estoy dando feedback, le estoy dando retroalimentación a la persona que está hablando conmigo. Y que inconscientemente, ¿sí?, estamos leyendo un montón de esas cosas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando estoy dando eso, siempre tengo abierto en modo galería, porque hay algo del movimiento general de todo lo que está pasando en la pantalla, que yo no puedo percibirlo conscientemente, pero mi mente inconsciente tiene una capacidad de procesamiento infinitamente mayor, y en todo eso que percibe mi visión periférica hay información para mí acerca de cómo está sucediendo lo que está sucediendo en ese grupo en ese momento. Gracias a los que y a las que encendieron sus cámaras, ¿no? Entonces tenemos por este lado esta mente que está en la experiencia, está conectada y que está todo el tiempo en la interacción con la otra persona con la que me estoy comunicando, con el grupo de personas, ¿sí?, con los que nos estamos comunicando. Millones de años después aparece esta capacidad increíble que tenemos los seres humanos de haber desarrollado una forma de conciencia que es capaz de liberarse del tiempo y el espacio. Nuestra mente cognitiva puede viajar en el tiempo y el espacio, hablar del pasado, hablar del futuro, hablar de otro lugar, creer y pensar en cosas que no existen. Dice Harari, ¿no?, este gran historiador israelí, que el ser humano es el único capaz de creer en cosas que no existen, que eso es lo que distingue a los seres humanos del resto de los animales que pueblan la biosfera del planeta. Entonces, millones de años después apareció esta posibilidad de separarme del cuerpo, separarme de la experiencia y construir modelos. Cuando estamos trabajando y comunicándonos en forma digital, esta es la parte más fácil. Esta es la parte que inclusive en muchos aspectos puede hasta llegar a facilitarse, porque tengo acceso a un montón de medios y PowerPoint y puedo compartir. O sea, toda la parte de la comunicación, de la parte cognitiva, se ve incluso facilitada en un contexto de comunicación, aprendizaje, enseñanza, reuniones, planificación, en un contexto digital. Y la que de alguna manera empieza a verse empobrecida, es nuestra parte somática. Entonces, cuando hablo de mi mente cognitiva, vamos a volver a hacer como un pequeño resumen de a qué me estoy refiriendo, ¿no? Entonces yo digo que mi mente cognitiva es mi segunda mente, nació después, millones de años después, evolutivamente, es una parte joven del sistema. Y de alguna manera somos como un niño fascinado con su juguete nuevo, y muy especialmente Occidente, ¿no? Hay algo que otras culturas del planeta no entraron en esta fascinación con la mente cognitiva y con estar separados de la experiencia, analizarla, nombrarla, juzgarla, pero todo el tiempo como si yo no estuviese ahí, ¿sí? Podemos decir que es el cartógrafo el que traza los mapas en programación neurolingüística, uno de los campos de los que yo vengo. Decimos que todo el tiempo no estamos operando con lo que hay allá afuera, sino que nuestro sistema nervioso construye mapas, construye modelos, ¿sí? Por eso digo que es un cartógrafo, es un modelizador de la experiencia, ¿no? Nuestra mente cognitiva construye modelos de la experiencia y después operamos en ellos, a veces confundiéndolos con la experiencia, ¿no? Como decía Alfred Korzybski, este gran semántico polaco, el mapa no es el territorio que representa, ¿sí? Es solo un mapa. Útil en la medida en que guarde ciertas relaciones con el territorio, sumamente problemático cuando en mi mapa no registré cosas que están en el territorio y como no están en mi mapa yo pienso que no existen. Entonces me pierdo de toda la riqueza del territorio porque confundo todo el tiempo estos mapas, estas descripciones que hace mi mente cognitiva del territorio, y opero y vivo en ellas con sus ventajas y con sus limitaciones. Es el que es capaz de separarse de la experiencia y nombrarla. Nuestra mente cognitiva es la que nos permitió generar un lenguaje
Un lenguaje recursivo que entonces nos permite ser conscientes de que somos conscientes. Nos permite hablar hoy acerca de cómo estábamos conversando ayer, acerca de los problemas de la comunicación entre los jóvenes y los adultos. Podemos tener N niveles de recursión y alejarnos, 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 y ponernos cada vez en metaposición con respecto a lo anterior. Toda la operación de mi mente cognitiva se basa en separarme de la experiencia y hablar y dibujarla y nombrarla y evaluarla como si yo no fuese parte de ella, ¿sí? Está esencialmente asociada a los procesos del hemisferio izquierdo, nuestro hemisferio lingüístico, racional, secuencial, lógico, ¿sí? Opera por disociación, viaja al pasado y reflexiona, me permite tener aprendizaje sobre lo vivido, proyecta en el tiempo cosas que no existen, esta capacidad de crear cosas en nuestra mente, en nuestra imaginación, y colocarlas en un lugar en el futuro y luego hacerlas y convertirlas en una realidad. Son capacidades fabulosas de nuestra mente cognitiva y esencialmente tiene que ver con operaciones de la corteza cerebral, ¿sí? En nuestra cultura tenemos a estas dos completamente disociadas y por eso en muchos casos el primer trabajo que a mí me gusta hacer cuando estoy trabajando con mi equipo, cuando estoy entrenando a un grupo, cuando estoy entrenando coaches o gente en programación neurolingüística, es generar algo que nos permita reconectar, que nos permita volver a habitar el cuerpo. Algo que nos permita hacer que, como dice uno de mis maestros, los ascensores suban y bajen nuevamente. O como decimos en Argentina, que el agua llegue al tanque, porque aquí las casas tienen un tanque de agua arriba y a veces cuando hay poca presión el agua no llega al tanque. Entonces, lo que nos ha pasado es que el agua, si todas estas sensaciones, toda esta información que el cuerpo me está dando todo el tiempo, no logra hacer su camino ascendente. ¿Por qué creo que es tan importante esta comunicación entre esta primera y esta segunda mente? Porque solo cuando esa conexión está restablecida es que podemos tener acceso a esta tercera forma de mente, que es la que llamamos nuestra mente de campo. Nuestra mente relacional, nuestra mente que, por ejemplo, ahora todos los que estamos aquí en esta reunión estamos formando un campo de conexión relacional, pero también cada uno de nosotros trae a este campo el campo de su familia. Y de alguna manera las conexiones de campo son no locales y atemporales, así que estoy también trayendo el campo de mis ancestros. Y también estoy conectando con el inconsciente colectivo de la humanidad y tengo todas estas imágenes arquetípicas y metafóricas que pertenecen a mi cultura o que pertenecen directamente a la especie humana. Todo eso es información de campo. Ahora, cuando queremos ir a conectar con el campo, cuando queremos ir a lo vincular, inclusive solo con nuestra mente cognitiva, la experiencia puede ser muy poco gratificante y aparecen todas estas fobias a lo social, este miedo a conectar, esta sensación de estar expuesto, porque vamos con algo que no tiene cuerpo. Nuestro cuerpo es de alguna manera como el ancla a la experiencia. Cuando queremos ir al encuentro de la experiencia de conectar, cuando queremos ir a la experiencia de conectar digitalmente con otros a través de una plataforma como Zoom o como Google Meets, y no tenemos una sensación de estar presentes en nuestro cuerpo, una de las cosas que pasan es que es muy posible que terminemos agotados por la experiencia, porque nos faltó presencia en el cuerpo. Y otra cosa que es muy posible que pase es que como no hay presencia en el cuerpo, esto que estamos diciendo solo de nuestra mente cognitiva no tenga llegada al otro. Hay un estudio muy interesante acerca del impacto de la comunicación en un auditorio, y hace ya muchos años de esto una consultora en Estados Unidos hizo un extenso estudio acerca de qué es lo que generaba impacto en una presentación pública. Así que diseñaron una encuesta muy simple y lo hacían a la salida de distintos tipos de presentaciones públicas. Congresos, presentaciones de productos, presentaciones de viajes, presentaciones de planes de retiro. O sea, la idea era que hubiera muchos tipos de temática. A la salida le preguntaban a la persona si la presentación lo había impactado. Ya la palabra impacto
nos lleva de alguna manera al registro del cuerpo, ¿no? Algo que me toca, algo que me llega. Y entonces, si las personas decían que no, le decían gracias. Si las personas le decían que sí, había 3 preguntas que se referían a qué era lo que los había impactado de esa presentación. Y si bien los que estaban desarrollando este estudio tenían como una presuposición y lo hacían esperando un resultado, la magnitud del resultado los impactó profundamente, porque menos de un 10% respondió que lo que les había impactado eran las palabras, era el contenido de la presentación. Hablamos de impacto, de llegada al mundo emocional, ¿no? Recordemos que nuestro cerebro límbico, que maneja nuestras emociones, literalmente no entiende el significado de las palabras. Solo responde a nuestros gestos, a nuestros tonos de voz, a nuestras pausas, a nuestras posturas, a nuestros énfasis, a nuestros silencios. Entonces no se van a sorprender tanto al saber que más de un 30% dijeron que lo que los había impactado era cómo la persona utilizaba su voz, cómo subía el volumen y bajaba el volumen, hacía silencio, susurraba, creaba pausas, cambiaba de velocidad mientras hablaba. Más de un 50% expresó que lo que los había impactado era cómo la persona utilizaba su cuerpo, cómo se movía por el escenario, cómo gesticulaba, cómo daba con sus manos casi una segunda descripción de lo que estaba diciendo con sus palabras. Y entonces nos estamos dando cuenta de que cada vez que vamos a encontrarnos con alguien, cada vez que queremos pensar en una presentación, nuestra pregunta interna es ¿qué digo, qué digo, qué digo, qué digo? Y muy poco nos preguntamos cómo lo digo, cómo voy a estar usando mi voz para que esto sea más efectivo, cómo voy a estar usando mi cuerpo para que esto sea más efectivo. Una cosa que nos sucede cuando estamos en Zoom, y es algo que estoy todo el tiempo compartiendo cuando entreno entrenadores, es que nos hemos acostumbrado mucho, por alguna cuestión de las webcam que están pensadas para eso, a hablar así. Y resulta que cuando yo hablo así, es como la cabeza de Juan el Bautista en la bandeja de plata de Salomé. Mi cuerpo no está. Y todo lo que yo estoy haciendo con mi cuerpo, que tiene el potencial de impactarte emocionalmente, no llega. Así que uno de los primeros tips que me gustaría compartirles es una pequeña ayuda de memoria que descubrí para transmitirle a mis estudiantes, que si yo voy a estar comunicándome digitalmente y quiero tener cierto tipo de impacto en quien está hablando conmigo, una buena manera es, si tapo mi rostro con las palmas de mis manos, casi se tienen que ver mis codos, de manera que todo mi lenguaje no verbal va a estar disponible para quienes me escuchan. Para esto generalmente hace falta una cámara externa, las webcam que vienen con la computadora no nos permiten esa distancia, salvo que nos pongamos demasiado lejos y a veces no hacen foco. Esto es algo muy importante inclusive cuando estamos trabajando con otra persona, cuando estoy trabajando con un coachee, siempre le pido que se aleje de la cámara y que haga este ejercicio porque su respiración, la posición de sus hombros, qué hace con sus manos cuando yo hago una pregunta, es información que yo no puedo darme el lujo de no tener disponible. Me estoy perdiendo demasiado de esa conversación si solo converso con su cabeza. Muchas veces, justamente, y si tenemos tiempo, les voy a proponer este pequeño ejercicio, invito a mis coaches a traer a su cuerpo a la conversación. Les suelo decir, hace un rato que estamos conversando y tengo la sensación de que solo estoy conversando con tu cabeza. ¿Vos crees que tu cuerpo tiene inteligencia? ¿Que tu cuerpo tiene mensajes para traernos? Generalmente la gente me dice que sí o no, estaría consultándome a mí. Entonces le digo, ¿te gustaría que invitemos a tu cuerpo a la conversación? Y hacemos algún tipo de ejercicio donde justamente estas ideas que tengo en la cabeza bajen al cuerpo y el cuerpo pueda comunicarse también, el cuerpo pueda participar con su respiración, con sus gestos, con su postura de esto que estamos creando juntos, ¿sí? Y me gustaría saber si estas cosas que estoy trayendo despiertan alguna pregunta, alguna inquietud o inclusive algún aporte que me parece súper interesante. Seguramente muchas y muchos de ustedes aquí tienen mucho que aportar, mucho que decir y mucho con lo que enriquecer esta conversación. Así que me gustaría simplemente hacer una pequeña pausa y preguntar si tienen preguntas o comentarios para sumar a la conversación.
Daniel, yo tengo algo ahorita cuando estabas platicando de esto. Yo casi siempre comento que cuando uno sale de viaje, o sea, yo he viajado mucho, y que solo desde mi mirada hay solo dos cosas de las que uno se acuerda. De lo que comió, o sea, como esa sensación del olor, del sabor, y de lo que vivió. Casi no se acuerda como de los museos a los que fui, de qué vi, qué eran, de qué se trataban, sino como más de, por lo menos desde mi mirada, la experiencia, ¿no? Y ahorita Experiencia. que hace todo sentido como lo que tú estás diciendo, o sea, como sí está como lo cognitivo, pero le gana lo que siento, lo que vivo, lo que, pues como, o sea, porque yo tengo clarito, por ejemplo, pues yo de 8 años fui a la ciudad de Oaxaca, y tengo claro, sé que si vuelvo a regresar, que voy a reconocer ese olor al chocolate recién hecho y al pan recién hecho, o sea, tengo ese olor que sé que existe, ¿no? Y ya han pasado por media vida. Yo a veces bromeo, parafraseando aquella vieja novela colombiana, diciendo que sin cuerpo no hay paraíso. Que la experiencia plena en este plano en el que vivimos es con el cuerpo, si no la naturaleza, Dios, el cosmos, habría cometido un error. Si la mejor versión de estar aquí es disociados del cuerpo, la naturaleza o Dios han cometido un error al darnos un cuerpo. Y de alguna manera nuestra formación nos ha llevado a ir abandonando el cuerpo hasta quedar aquí, ¿no? Cortados por el cuello. Y hay un comentario, o sea, de Roble ya dice que es súper interesante el cuerpo, no lo había considerado. Y Qué bueno. Olga levantó la mano. Olga. Olga, te escuchamos. Daniel, me encantó lo que decías del agotamiento a través de Zoom. Sí. Y eso es algo que están viviendo en este momento los equipos de trabajo en las empresas, donde la gente no prende la cámara porque está agotada de verse, agotada de estar. ¿Qué hace que sea tan agotador la interacción virtual versus la interacción cuando estamos en presencia? La diferencia es el cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos en presencia, si tú y yo estuviésemos en presencia, yo estaría inconscientemente oliendo tus feromonas. Y esto le estaría dando a mi sistema nervioso un montón de información acerca de quién es. De hecho, no sé si en México tiene esta expresión de tener piel con alguien. ¿No? Aquí cuando alguien tiene como mucha, justamente cuando inclusive uno piensa que se puede dar una relación romántica, decimos que en el primer encuentro hubo mucha piel, pero en realidad lo que hubo fue mucho olfato, porque los seres humanos inconscientemente estamos oliendo las feromonas que todo el tiempo estamos, que son unas sustancias, unos ésteres, pero que conscientemente el olfato no puede percibir, pero que sí inconscientemente percibimos y que nos dan información acerca de compatibilidad inmunológica. Aquí le llamamos en México, perdón, química. Bueno, exactamente, tener química. Bueno, en México fíjate que se acerca más porque es una cuestión más química. Es una cuestión de unos ésteres que flotan, que conscientemente no percibo, pero mi sistema inmunológico sí, y me hace saber que estar cerca de esa persona, abrazar a esa persona, besar a esa persona, será seguro. Entonces, fíjate, nos está faltando oler a las personas, o sea, estamos, es nuestro sistema más antiguo. O sea, el olfato es lo que hace que el bebé encuentre la teta de la madre para alimentarse. O sea, el olfato es, de hecho, el olfato es el único de nuestros sentidos que no pasa por la corteza y va directo al sistema emocional. No le estamos dando a nuestro cuerpo el olor a ser humano. Y yo tengo muy clara esa experiencia de estar en un lugar hablando ante 100, 150 personas en Zoom, tener la sensación de, sí, estoy con esa gente, y de pronto cerrar la sesión y quedo frente a un aro blanco de LED, ¿sí? Solo en mi estudio. Y se produce una sensación de vacío en mi cuerpo tan grande en ese momento, ¿no? Ese es un aspecto por parte del que está. Traías una cosa muy interesante, este tema de estoy cansado de verme.
hay muchas personas que tienen temas con su imagen corporal y estar todo el tiempo viéndome allí es un tema también. Hay algo de exposición a lo que no estamos acostumbrados. Cuando estamos con alguien sabemos quién nos está viendo. Cuando estamos en Zoom no sabemos quién nos está viendo y tampoco sabemos qué está haciendo el que nos está viendo. Y por eso yo insisto que si vamos a continuar en esto de estar trabajando digitalmente, tenemos que convertir en una práctica indispensable que si vamos a estar trabajando con Zoom, la gente necesita generar el contexto para estar con la cámara encendida. Eso va a hacer que podamos continuar con esta enorme posibilidad que tenemos de estar trabajando, y ahora yo hablando con gente que está por todo el mundo, sin que esto genere un desgaste. María Rita tiene la mano levantada. Sí, María Rita. Cuando dijo ella, estoy cansado de verme, me hizo acordar a un entrenamiento que yo estaba dando en un liceo naval con los profesores, ¿no? Con todo lo que significa la cultura militar, etc. Y lo acotado del espacio, porque estábamos en una sala donde todo estaba abulonado al piso y no se podía mover. Mover nada, sí. Mover nada, entonces ahí generamos un espacio igualmente para movernos como podíamos en ese ámbito y pasar la experiencia por el cuerpo. Bueno, fue muy provechoso, yo llevé muchos elementos para trabajar, pero uno de los profesores, que era una persona sumamente robusta, ya prácticamente obesa, se enojó muchísimo cuando hicimos el feedback del final y me dijo eso. Si yo hubiera sabido que había que poner el cuerpo, no hubiera venido a este entrenamiento. Estaba enojadísimo. Me dijo, porque yo no necesito de mi cuerpo. Yo hago todo sin el cuerpo. Y estaba tan enajenado, tan ajeno a sí mismo, porque ¿cómo hacemos para no necesitar del cuerpo en este plano, ¿no? Y cuando ella dijo, estoy cansada de verme, me trajo inmediatamente a esta persona tan enojada, porque si vamos a trabajar emociones, no las podés desvincular del cuerpo, no podés evitar poder registrar en tu cuerpo dónde sentís el enojo, dónde sentís la tristeza, dónde... Sí, bueno. Es que de hecho nosotros no percibimos la descarga de neurotransmisores, percibimos los cambios somáticos que se producen como resultado de la descarga de los neurotransmisores que generan la emoción. Yo percibo que se me eriza la piel, que se me paran los pelos, que tengo piel de gallina, que se me abre el pecho, que se me enfrían las manos, que se me acelera el corazón, que me laten las sienes. O sea, yo percibo las sensaciones corporales que disparan las emociones. Lo que percibo de las emociones son las sensaciones corporales que me despiertan. Y la predisposición para actuar de una cierta manera y no de otra, por supuesto, ¿no? Que es el componente de la emoción como predisposición para la acción, ¿no? Y digo, a veces en la conversación masculina, sobre todo la conversación, digamos, de años atrás, como tenía este profesor, que era una persona bastante mayor, había una inhabilitación social, o sea, los hombres no lloran, los hombres no demuestran lo que sienten, sí, y entonces totalmente. Parados en esa creencia no podían accionar. O sea, el enojo era ¿cómo se te ocurrió que yo podía poner el cuerpo? Sí. Totalmente, súper interesante. ¿Alguien más tiene algún aporte a esta conversación? ¿Qué les ha pasado? O sea, ¿qué les ha pasado a ustedes con esto de la comunicación digital, pensando que tenemos justamente esta mente del cuerpo, que es la que está en la experiencia, es la que realmente está sentada delante de la computadora todas esas horas de un lado o del otro? Esta mente cognitiva que hizo esos mapas, que está transmitiendo, y esta mente de campo, y esto ha sido tal vez el aprendizaje más grande de la pandemia, porque yo hace 10 años que vengo hablando de las tres mentes y de la más 12, 14 años, pero fue una experiencia real de la presencia y la existencia de esta mente de campo. ¿Cómo era posible, a pesar de que no estábamos en el mismo lugar, y a pesar de que la mente somática no tenía esta información, que cuando íbamos a salas de grupos pequeños sucedieran cosas increíbles, como poder saber lo que la otra persona estaba pensando, tener la misma sensación, responder de las maneras, porque hay una información que se transmite de forma no local y atemporal.
sea, fue como la comprobación de que realmente esta mente de campo, que tiene mucho sentido, esta mente relacional, realmente es no local. O sea, que los seres humanos estamos diseñados para conectar no localmente. Y que posiblemente nuestro próximo paso evolutivo, y yo creo que si es que hemos de sobrevivir sobre la faz de la Tierra, porque si no lo damos, estamos directamente destruyendo las condiciones para que un humano habite la biosfera del planeta. O sea, lo estamos haciendo a pasos aceleradísimos. Tenemos ahora los incendios en Corrientes, aquí en la Argentina tenemos una provincia entera ardiendo, una provincia que está entre dos ríos además, ardiendo casi por completo. Es una locura y está pasando en todas partes. Entonces, a menos que despertemos, ¿sí?, nuevamente a esta conciencia de que somos un mamífero, un animal que habita y que está destruyendo las condiciones de hábitat para poder sobrevivir. Y yo creo que eso solo va a suceder cuando recuperemos nuestra sensación de conexión, cuando abandonemos este sesgo cultural que tenemos de pensar que somos seres separados, de que esencialmente estamos separados y desconectados, ¿sí? Para el budismo el sufrimiento humano tiene tres grandes raíces, ¿no? El miedo, la ira y la ilusión de que somos cosas separadas, de que no somos todos uno, de que en un nivel, ¿sí?, en un nivel no somos parte de una especie humana, y como especie humana nuestro sistema nervioso está diseñado para interconectar, está diseñado para recibir y enviar información al campo relacional del que todos formamos parte. Ahora, acceder a ese campo relacional solo desde una comprensión cognitiva no es posible. Para realmente acceder de una forma plena de recursos, ¿sí?, a este tipo de conexiones, necesitamos la antena del cuerpo. Un amigo mío decía, hace falta mucha tierra cuando queremos invocar cielo. Necesitamos aprender de la montaña, que tiene mucha base y poco pico. Cuando quiero ser antena que baja información del campo, necesito estar centrado y habitado en mi cuerpo. Y una cosa que me sucedió, y que también quería compartirles con esto de las tres mentes en la comunicación digital, tal vez antes de que arranque con esto, Salva, tenías una pregunta o algo que aportar, así que antes de cambiar de tema, tomo tu pregunta o tu aporte. Sí, hola Daniel, hola a todos. Está súper interesante la conversación. A mí me hace pensar esto de como desconexión con el cuerpo en dos cosas. Uno, que por una parte, culturalmente estamos tan preocupados del cuerpo físico, pero desde lo externo, de cómo nos vemos, de la imagen que generamos. Pero por otro lado, estamos tan desconectados de las sensaciones, como decías tú antes. Entonces, por una parte queremos vernos bien para afuera, pero por otro lado no somos capaces de sentir qué nos está diciendo el cuerpo cuando, por ejemplo, no sé, a lo mejor estamos durmiendo más de lo habitual, o nos sentimos más cansados de lo habitual, o tenemos alguna dolencia y no le hacemos caso porque creemos que no es nada. Entonces, curiosamente, es como queremos vernos mejor hacia afuera, pero por otro lado hay más enfermedades que antes, hay más dolencias físicas, estamos más enfermos físicamente como seres humanos, bueno, también en otros sentidos yo creo que también, pero nuestro cuerpo se enferma más porque a lo mejor no somos conscientes de muchas sensaciones que el cuerpo nos avisa con anticipación. Exactamente, o sea, una cosa que nos sucede, y de las primeras cosas que nos avisa el cuerpo, y cómo me encanta escuchar chileno. Me encanta. Me hace acordar mis viajes a Chile. El cuerpo, entonces a veces me proponen un trabajo, lo miro en mi currículum, veo los ceros que puede llegar a ganar a mi cuenta bancaria, veo qué proyección futura puede tener y digo, sí, es buenísimo, pero cada vez que pienso en esa entrevista, algo adentro mío se activa y me parece decir que no. ¿Qué hacemos en ese caso? Me tomo algo para que se me pase esa sensación, les tomo, voy a la entrevista y acepto el trabajo. Y después de un par de meses empiezo a tener un poquito de acidez, que después se vuelve gastritis, y si no le presto atención será una úlcera, ¿sí? El cuerpo sigue diciéndome,
hay cosas en ese trabajo, hay cosas en esa actividad que me ponen incongruente, tal vez hay ciertos valores que están siendo violados cuando hago eso, cuando opero de esa manera, o este trabajo está pidiendo de mí cosas que van realmente en contra de lo que son mis creencias más fundantes, y sin embargo seguimos privilegiando lo que la cabeza piensa a lo que el cuerpo siente. Y además, cuando empiezan a aparecer esos síntomas, pensamos que tiene que ver con algo que cené anoche que me cayó pesado y nunca con lo que hice durante todo el día en el trabajo, al cual mi cuerpo se estaba resistiendo desde el momento cero. Es lo que tú dices, ¿no? Y cada vez enfermamos más porque cada vez escuchamos menos al cuerpo que nos dice por ahí no, eso no, más de eso, menos de aquello, ¿no? Gracias, Daniel. Gracias, Salvo. Les comentaba que una de las cosas que yo hago es entrenar entrenadores en programación neurolingüística, así que estaba a los comienzos de la pandemia en el 2020, cuando comenzamos a dar las clases en forma virtual, fuimos postergando el inicio hasta que finalmente ya, creo que era mayo, iniciamos. Y entonces yo les hablaba sobre lo importante que era sentir cómo de alguna manera cuando estábamos hablando podíamos sentir que no le estábamos hablando a esa cámara, sino que estábamos atravesando la pantalla y llegándole a toda esa gente que estaba del otro lado. Una imagen bonita. Ahora, después de algunas semanas de practicar esto y comunicarlo, empecé a sentir que cuando terminaba mis clases estaba tremendamente cansado. Una sensación de cansancio a la que no estaba acostumbrado después de dar clases. Y empecé a sentir que estaba haciendo el movimiento en una dirección, pero no estaba haciendo el movimiento complementario. Era sentir que cada vez que me siento frente a la cámara a dar una clase, estoy invitando a toda esa gente que está del otro lado a que venga aquí. Y poder jugar a que volvíamos a crear este campo relacional, este campo vincular, donde estamos todos de alguna manera en el mismo lugar. Y solamente hacer esa pequeña práctica, ¿sí? De invitarles a cada uno de ustedes a estar aquí de este lado de la pantalla conmigo, ha hecho que cuando termino uno de estos eventos, clases, charlas, ponencias, entrenamientos o sesión de coaching, no es lo mismo que estar en presencia, pero ha cambiado muchísimo esta sensación por invocar esta mente de campo, hacer uso de esta mente de campo y poder invitarles a estar acá, de este lado de la pantalla, conmigo, ¿no? Entonces ya no sentirme que estoy solo, sino que hay un montón de presencias que puedo sentir con mi mente de campo, rodeándome y participando de esta conversación. Y sentir que realmente, a pesar de que hay un medio digital, y que algo de todo eso sí me sigue llegando, y poder inclusive alucinar que estoy oliendo sus presencias de este lado también, ¿no? Bueno, y me gustaría proponerles, ya que hablé tanto acerca de la importancia de que si quiero conectar a nivel relacional y si quiero realmente trascender y atravesar la pantalla y poder invitar a otros y sentirme seguro al invitar a otros a que atraviesen la pantalla, necesito que mi mente cognitiva y mi mente somática estén otra vez en conversación, ¿sí? Necesito alinear estas dos mentes y volverlas a poner a conversar. No se trata de que la mente somática, por ser más antigua, es el viejo sabio, no. Necesitamos restablecer la conversación. Nuestro entrenamiento nos ha llevado a hacer algo que en otras culturas no sucede, culturas que mantienen formas más tradicionales de vida. Seguramente en muchos pueblos de las tantísimas etnias originarias que todavía habitan México, este problema no existe, porque en las culturas tradicionales el cuerpo sigue siendo el que tiene la voz cantante en la operación, ¿no? Y sucede en las culturas tradicionales en nuestro país, en cada país que he visitado, en América, en África. Para las culturas tradicionales realmente el cuerpo es el lugar donde sucede la experiencia y la cabeza es la que la relata, la que aprende, la que proyecta, pero no es donde suceden las cosas siguen sucediendo en el cuerpo. Y este pequeño proceso, ¿sí?, que incluye una serie de fases, lo llamamos un centramiento. Y los voy a ir guiando a lo largo de este proceso. Voy a poner alguna música que nos acompañe, pero esencialmente las ideas va a ser que si yo quiero
volver a la sensación sentida del cuerpo. La primera cosa que me evita sentir el cuerpo son las tensiones y los bloqueos musculares, ¿sí? Guardamos cada pequeña cosa negativa, cada cosa que golpeó nuestras emociones, aunque aún sin haberla registrado conscientemente, generó algún tipo de contracción en alguna parte del cuerpo que sigo sosteniendo. Inconscientemente, pero con un músculo voluntario, porque las contracturas son de los músculos estriados, no son de los músculos lisos. Las contracturas son con músculos que podemos manejar conscientemente. Inconscientemente sostenemos esa tensión, conscientemente podemos relajarla. La segunda manera como nos disociamos del cuerpo es cortando el flujo natural de la respiración. Esa respiración natural que tenemos mientras dormimos. Nuestra mente, nosotros los seres humanos somos los únicos que conscientemente podemos bloquear e interrumpir nuestra respiración. Los animales no lo hacen, ¿sí? Entonces, la otra cosa es volver a un ritmo natural de la respiración, ¿sí? La otra cosa es sentir nuestros apoyos, volver a tener conciencia de que estoy apoyado en algo, no estoy flotando en el aire, sino que abajo está la tierra que me sostiene. Poder recuperar esta sensación de que hay un eje que me organiza verticalmente y el aire me puede ayudar a esto para finalmente permitir que la conciencia descienda y pueda hacer nido en alguna parte del cuerpo. Desde allí, desde una sensación de que tengo un centro, independientemente de que lo sienta en el corazón, en el plexo solar, en el vientre, el hara o el tantien, como dicen los chinos o los japoneses, ¿sí? Necesito esta sensación de que estoy presente en el cuerpo para poder desde allí, sí, sintiéndome seguro, abrirme y conectar. Abrirme y conectar solo desde acá arriba puede ser una experiencia sumamente displacentera, o poco completa, o poco nutricional. Cuando puedo realmente bajar a mi cuerpo y sentir que es desde mi cuerpo que me abro y conecto, la experiencia es completamente distinta. Así que si les parece bien, los voy a invitar como una especie de cierre de nuestro encuentro a un pequeño y breve centramiento. Así que mi invitación es a que encuentren una postura en la que se sientan realmente cómodas, cómodos. No es esto lo que quería compartir. Que sientan que sus pies están apoyados firmemente en el suelo. Que pueden ir encontrando el movimiento natural de su respiración. Y la mayor parte de nuestro cuerpo es agua. Los maestros del Tao dicen que el agua siempre quiere descender. El agua siempre busca ir para abajo. Así que te invito a soltar y relajar cualquier tensión, imaginando que todo el agua de tu cuerpo busca descender. Soltar, relajar. Song. Suelto y relaja. Imagino que una llovizna suave recorre mi cuerpo, lo limpia. Y en este descender puedo encontrar mis apoyos en el suelo. La planta de los pies, el asiento sobre el que estoy sentado. Y poder sentir que entrego con confianza todo mi peso a la tierra. La tierra siempre está allí para recibir cualquier cosa que soltemos en ella. Soltar y relajar, sentir mis apoyos. Inclusive imaginar que desde mis apoyos puedo extender raíces profundas hacia la tierra. Y desde esta sensación de mis apoyos, ir al encuentro de mi respiración. Y simplemente observar mi respiración.
como si estuviese observando a otra persona que duerme mientras respira. El abdomen se dilata, el abdomen se contrae, las costillas se separan, vuelven a juntarse. El esternón se eleva y vuelve a descender y observo mi respiración como quien desde una ventana o desde lo alto de un acantilado observa el movimiento de las olas del mar. Y me invito a cabalgar sobre las olas de mi propia respiración, así, muy bien. Y cuando estoy así, anclando mi atención en el movimiento de mi respiración, a veces es fácil notar cómo el aire que inhalo se siente fresco y el aire que voy exhalando se siente tibio. Y puedo anclar mi atención a esta sensación de estar inhalando aire fresco. Tal vez lo siento en los orificios nasales, tal vez lo siento en la garganta. Y que al exhalar el aire es tibio, casi cálido al final de la exhalación. Y anclo mi atención en esta diferencia de temperatura. Voy inhalando aire fresco, voy exhalando aire tibio. Y cuando estoy así observando la diferencia de temperatura en mi respiración, a veces puedo imaginar que el aire fresco que inhalo va ascendiendo, como si columna vertebral fuese un tubo hueco. Y ese aire tibio que exhalo va descendiendo, descendiendo, descendiendo. Inhalo aire fresco que asciende hasta la coronilla. Exhalo aire tibio que desciende hasta el coxis y va más abajo a la tierra. Inhalo aire fresco que asciende hasta la coronilla, va más allá de la coronilla y llega hasta el cielo y desciende como una bendición, me acaricia, me limpia. Recorre mi cuerpo y por la planta de los pies y proyectándose desde el coxis va al encuentro del centro de la tierra. Los maestros del Tao decían que cada vez que un hombre o una mujer respiran, el cielo y la tierra pueden conversar a lo largo del canal central de su columna vertebral. Y con esta sensación de alineación, de eje, sintiendo que el aire puede crear espacio entre mis vértebras, sintiéndome que mi columna vertebral se alarga, se extiende, conectando cielo y tierra. Puedo recordar la gravedad y su invitación a que todo descienda. Pensar que mi conciencia, que habitualmente, como veníamos diciendo, está en la cabeza, puede iniciar un viaje de descenso invitada por la gravedad de la Tierra para ir al encuentro de alguno de nuestros centros en el cuerpo. Para algunos será el corazón, para otros el plexo solar, para otros el vientre. Para algunos será en más de un lugar a la vez. Y solo si tiene sentido para vos, me gustaría invitarte a llevar una de tus manos o ambas manos a ese lugar donde estás sintiendo ahora con mayor presencia tu centro. Y junto con tus manos llevar tu aire, tu presencia, tu conciencia a ese lugar y crear espacio. Porque cuando hablamos de un centro somático, más que de pensar o hablar de un lugar físico, estamos pensando en un espacio vacío, un canal. Y cuando decimos que la vida nos pasa a través del cuerpo, a veces me gusta pensar en la vida como un río que fluye incesantemente y en su fluir pasa a través de nuestro centro. Y cuando cerramos el centro, estamos cerrando el fluir del río de la vida.
Estamos cerrando nuestra posibilidad de conexión con todo lo que existe más allá de nosotros. Todo lo que vibra más allá de nosotros. Y muchas veces cerramos nuestro centro porque en algún momento sentimos que aquello que el río de la vida traía era demasiado para nosotros. Demasiado amenazante, demasiado peligroso, y en un intento de defensa cerramos el canal. Y el canal puede permanecer cerrado días, semanas, meses, años, una vida entera. Hasta que en algún momento la necesidad de conexión y reconexión es más fuerte que este intento de defensa. Y en un acto que, como digo, siempre requiere de nosotros en igual medida de gran valentía y también de mucho amor, elijo volver a abrir ese canal del cuerpo. Volver a abrir el canal de la conexión, el canal del sentir que hay más allá de mí. El canal que me permite vibrar con todo lo demás. Entonces volvemos a abrir, ahora mucho más grande, y aquello que nos daba temor puede pasar. Y entendemos que cuanto más grande es el desafío, en lugar de cerrar el canal del cuerpo, necesito tenerlo más abierto que nunca, más disponible que nunca. Y sabiendo que este es un lugar al que vas a poder estar regresando, si tiene sentido para vos, porque ya conoces el canal de entrada. La respiración es siempre un excelente camino para ir regresando. La sensación de los apoyos, la temperatura del aire en la piel, el sonido de mi voz, que se sigue mezclando con la música y tal vez con la voz de tu propio pensamiento, que comienza a despertar. Y encontrando esa manera que tiene sentido para vos de ir completando este breve proceso de forma que pueda continuar activo adentro tuyo como una posibilidad, como el acceso a un lugar donde puedo retirarme cuando todo allá afuera parece ir demasiado rápido, a tu forma, a tu tiempo, a tu ritmo. Solo cuando consideres que ahora es el momento, puedes ir haciéndote más y más presente y abrir tus ojos. Me gustaría preguntarles si alguien tiene ganas de compartir cómo fue la experiencia. Yo, Daniel. Primero me dolía la espalda. Ya no me duele. Segundo, algo que yo creo una de las cosas que más me hizo, no sé cómo sentido, era que cuando hablabas, yo creo que la palabra con la que me voy a quedar es coxis, o sea, de cómo, eso, cómo está alineado, cómo estar, pues yo me la paso sentada casi todo el día, entonces cómo estar bien sentada, bien plantada es lo que diría. Cuando sentimos el coxis podemos construir nuestra postura desde el coxis hacia arriba. Así es. Y lo último es, y gracias, porque nos quedan 2 semanas y media de congreso y porque sumar va sumando y va siendo más grande. Y cuando dijiste esto de cómo algo más grande, cómo abrir a eso, te lo agradezco porque
me deja lista para eso, Gracias. para lo que sigue. Gracias. Gracias por compartirlo. ¿Alguien más? Salva pone, qué lindo centramiento. Gracias, Daniel. Sí, ahí estoy leyendo. Bueno, me alegro mucho. Bueno, entonces, si queremos hacer esto, ¿no? Estas son, y voy a terminar compartiendo esto, que son como algunas de las claves para esta posibilidad. ¿Dónde está el de compartir? En lo que compartes, Leo, dice bellísimo, Cava dice bellísimo todo lo que nos trajiste, Daniel. Me quedo con el invitar a pasar la pantalla encendida o no, conectar con ese campo de ida y vuelta, pasándolo por el cuerpo. Caco dice gracias, Daniel, gracias a todos. Pues bueno. Gracias. Cuando hablamos de un centramiento, entonces lo que estamos buscando es reconexión de estas dos mentes, reconexión somato-cognitiva, reconexión cuerpo-mente, ¿no? Y si bien hay muchos caminos y muchas secuencias que podemos seguir, una que encuentro práctica simplemente es, primero, esta idea de relajar. Cuando el cuerpo no está relajado, estamos sosteniendo. Relajado no significa flácido. Yo puedo tener un tono muscular que me permite hacer lo que quiero hacer con relajación. Cuando hablo de relajación, no hablo de esa con la que nos sentamos en un sillón a mirar la televisión, sino la relajación que tiene un violinista, la relajación que tiene un tenista, la relajación que tiene un artista marcial, o un bailarín, o un pintor, con su pincel. La relajación y el tono adecuado para hacer arte, por ejemplo, o practicar un deporte. Enraizar, necesitamos esto que decía Leticia, el coxis, necesito sentir la base, necesito sentir que yo vengo de la tierra me elevé, de la tierra me puse vertical, pero sigo apoyado en la tierra, y toda la fuerza que puedo hacer viene de mi conexión con la tierra, y como decía, hace falta mucha tierra para invocar cielo. Respirar. Sin una respiración regular, en el momento en que la respiración se interrumpe, se bloquea, los procesos cognitivos, o sea, todos nuestros mapas cognitivos están en función del estado somático. Todo lo que yo puedo generar a nivel cognitivo está en función de mi estado. Con un estado somático degradado, mis ideas, mis modelos no son buenos. A su vez, estos modelos que hago afectan el estado del cuerpo, así que es un bucle de retroalimentación, que es mucho más fácil interrumpir desde el cuerpo que desde el pensamiento. Es mucho más difícil cambiar pensamientos para que el cuerpo se sienta distinto que cambiar el cuerpo. Sobre el cuerpo tenemos dos herramientas de acción directa, que son la relajación y la respiración. Todos las tenemos disponibles. Vienen con nosotros de fábrica, no son un agregado, no tenemos que pagar aparte para tenerla, y son nuestra herramienta más directa para cambiar de estado. Es mucho más difícil cambiar el pensamiento que cambiar el cuerpo. Entonces yo veo que una sesión de coaching está trabada mucho antes de proponerle cualquier cambio a nivel cognitivo. Voy a ver si ese cuerpo que tengo frente a mí tiene la posibilidad de generar un cambio cognitivo, porque si está tensado, bloqueado, colapsado de plexo, va a seguir generando el mismo tipo de ideas. Entonces, para generar ideas nuevas, necesito cambiar el cuerpo, que es la base de donde se están generando esas ideas, ¿sí? Entonces, relajar, enraizar, respirar, alinear, porque si estoy torcido, ¿sí? Y desde allí, cuando he hecho como esta línea deplomada, ¿sí? Como los albañiles, a lo largo de esa línea, invitar a la conciencia a descender, ¿sí? Y a encontrar nuestro centro. Decimos que solo desde allí será segura esta experiencia de abrir y finalmente conectar, ¿no? Mi estado somático determina la calidad de mis mapas cognitivos. Si lo que estoy pensando no se siente bien, también esta es otra idea que me resulta importante y quiero compartirles. Mi cuerpo, mi centro, especialmente cuando yo abro mi conexión con mi centro y empiezo a tener una relación constante, yo empiezo a tener un control de calidad sobre mis mapas cognitivos. Cuando yo pienso algo y siento que mi centro se cierra ante esa idea,
mi cuerpo está diciendo, ese no es un buen mapa, generemos otro nuevo. Si cuando yo pienso algo siento que mi centro se abre, lo acepta, mi cuerpo está diciendo, ok, acepto esa idea. Cuando siento que mi centro se cierra, necesitamos continuar la conversación. Esa idea de mi cabeza no está siendo bien recibida por mi cuerpo. Abramos la conversación, ¿sí? Escuchemos que el cuerpo está diciendo, así, así, exactamente así, no. Decímelo de otra manera. Pensemos una idea nueva. Pensemos una nueva forma. Encontremos una nueva dirección, un nuevo camino. Cuando queremos ir al mayor desafío que tenemos frente a nosotros solo con la cabeza, como este señor del entrenamiento que decía María Rita, solo con la cabeza, somos como el director técnico o el entrenador de un equipo deportivo que decide jugar la final del campeonato solamente con la mitad del equipo, dejando a la mitad del equipo en el banco de suplentes. Cuanto más desafiante sea aquello que la vida nos está trayendo como invitación o a lo que la vida nos está llamando, como decía Viktor Frankl, más necesitamos ir a jugar con el equipo completo. Cuanto más necesitemos estar en conexión con el campo, más necesitamos que mi mente cognitiva y mi mente somática estén alineadas y trabajando en tándem. Gracias por el espacio, gracias por la posibilidad, gracias por la escucha atenta. Felicitaciones por este congreso y por el emprendimiento y por todo lo que están haciendo. Y espero que nos estemos encontrando en algún otro momento, en un espacio físico o en un espacio virtual como este. Buenas noches y muchas gracias. Muchísimas gracias, de corazón. Están entrando los mensajes, se siente padre dejarse llevar conscientemente al interior de sí mismo. Excelente, espero aplicar la enseñanza. Muchas gracias, Daniel, y a Sumar por este espacio. Y siguen entrando los mensajes de agradecimiento, y es el tiempo de... Sí, creo que la palabra gracias tiene una fuerza y una representatividad de todo lo que estamos sintiendo en este momento. En nombre de todo el equipo de Sumar, en nombre de este esfuerzo que estamos compartiendo, y de verdad que fue invitarte y decir sí, y después ver cómo lo hacemos, y realmente te agradezco esto. Nos quedamos con un montón de cuestiones. Me quedo con una pregunta como, ¿te gustaría que invitemos a tu cuerpo a la conversación? Parece preciosa la pregunta, para hacérmela también, esto que nos dejaste de estar presente en el cuerpo para abrirnos y conectar. Hablamos de la inteligencia del cuerpo, de volverlo a habitar. Otra de esas frases célebres que me gustó muchísimo es que el cuerpo es el ancla de la experiencia. Nos invitaste a registrar la presencia en el cuerpo, invitar a traer al cuerpo a la conversación, tener una experiencia plena. Y me quedé también, que me resultó muy fuerte la imagen y la sensación de este olor a ser humano y esta posibilidad que nos da el encuentro, pero también lo que nos trajiste de todo lo que se registra en el campo. Y eso que vos contabas, yo lo recordaba de tus cursos, esta cuestión, vos decís, pero estamos en países diferentes, ¿cómo es que se da esta cuestión de estar sintiéndonos de una manera tan particular? Uh-huh. Y finalmente me quedo con dos también de lo que nos dijiste, que me parecieron muy, muy fuertes y muy buenas. Nos hablaste al principio, si lo tengo por acá, de utilizar al cuerpo y la idea de que los obstáculos son un recurso disfrazado y pueden ser un regalo. Y en ese punto es donde realmente te quiero agradecer el regalo que fue el centramiento. Creo que nos recargamos las pilas, como decimos en Argentina, para poder seguir teniendo la energía que necesitamos para llevar adelante el Congreso. Gracias. Gracias, gracias. Hemos tomado muchísima nota y nos vamos a quedar todos juntos después, seguramente en otros momentos, y en otros momentos te vamos a pedir, Daniel, también, volver a encontrarnos. Mirá, acá
Será un gran placer. Será un placer volver a encontrarnos, sin duda, como siempre. Muchas gracias, muy poderosas reflexiones. Puedo decir que hoy entendí por fin cómo pasarlo por el cuerpo de una manera tan sencilla y fundamental, nos dice Gaba. Es el Buenísimo. servicio de todos. Me alegro muchísimo. Gracias en nombre de todo el equipo de Sumar, en nombre de los que nos van a mirar en las sucesivas reproducciones de YouTube y de todas las personas que están presentes, los invitamos. Tenemos muchos eventos a las 13, hora argentina, chilena y de Uruguay, que son las 10 de la mañana, Leti, ¿no?, de México, y a las 20 horas, como compartimos acá en Argentina y Chile, que son las 17 horas mexicanas del Distrito Federal. Mañana los esperamos también a las 13 otra vez, y les voy a hacer una invitación particular. Vamos a hablar de las agendas con propósito, y de ver qué pasa y si estamos presentes en nuestras agendas o ausentes de nosotros mismos. Y tiene mucho que ver con lo que hoy Daniel planteó. Muchísimas gracias. Gracias por quedarse hasta el final, y vamos renovando esta invitación. Daniel, todo el amor, el reconocimiento, el afecto y la admiración por tu trabajo. Gracias por Muchas gracias, María Rita, gracias, Leticia, gracias, Salva, gracias todo el equipo de Sumar, y éxitos en estas 2 semanas y media que aún tienen por delante de Congreso. Todo lo mejor. Muchas gracias. Gracias a todos.